Eduardo. Ok. Buenas tardes, Martica. ¿Cómo estás, Martica? Hola, mijito, estoy bien. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, te estamos escuchando. Ya la doctora María Guadalupe se encuentra con nosotros. El doctor Miguel Ángel también está con nosotros. Olguita dijo que ya estaba para entrar. Ok, estoy esperando que aparezca Olguita, correcto. ¿Y quiénes son esos chicos y chicas tan hermosas que están mostrando en esas fotos? El equipo psicosocial. Ah, estamos el equipo Ubita, el equipo Ubita. Martica, tú vas cogiendo entonces ahorita a las 6:30 para que tengas tú como la moderadora del tema. Pero yo entro después que Diana presente. Sí, en eso estamos. Okay. Alberto, ¿sabes si Diana llega ahorita? Alberto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, profesor, sí, Diana da lectura pues al inicio y ya con eso pues. Ok, ¿cómo no? Aquí, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Ingeniero Daniel, cuente cómo se oye, cómo se ve. Bueno, todavía no me veo. Nada. José, Andrés Perdomo. Hola, Miguel Ángel. Ellos están desde sus celulares, pero están aquí al lado, entonces tienen que tener el equipo en mute para que no haga filtración de sonido, pero ya te van a saludar. Hola, ¿cómo están? Martica, ¿escuchaste? Sí, escuché. Ahí veo a Miguel Ángel, veo a de Proyectos, Alberto Lugo, Guillermo Staden, Andrés Rodríguez, María Guadalupe, yuju, yuju. Hola, maestra.
¿Cómo estás? Todavía no he abierto cámara, pero ya te escucho. Muchísimas gracias desde México, lindo y querido. Gracias por la invitación a todo el equipo, a todos y todas. Un gusto, como siempre, estar apoyando. Y pues más que nada, gracias por tomarnos en cuenta desde acá de México. Siempre, siempre. Desde Colombia, tierra querida, un abrazo fraterno latinoamericano. Gracias. Yo iba a decir, ¿y quién es M? Y resulta que soy yo. Ay, Dios mío, Martica. La ingeniera Diana Díaz ya entró. Ok. Muy bien. ¿Cómo me veo? ¿Me veo más bonita en cámara que sin en cámara o peor que presencial? ¿Cómo es la cosa? Hola. Doctora Olga, buenas tardes, doctora Olga. Ya está Martica por aquí. Te ves espectacular, Marta. Gracias, eso es lo que se llama inducir un piropo. Sí. ¡Olguita! No nos oye. Sí, Olguita, nos oye. Hola. Olguita, prueba de sonido, Olga. Ya lo puse. Ok. Olgui, ¿cómo te vas? Mis deudas, espero sanearlas hoy antes de 12. En otro espacio. ¿Qué más, Olgui? Por ahí está Miguel. Hola, Miguel. Hola Olga, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí dándole al trabajo, pero todo bien, gracias a Dios, avanzando Sí, cada eso es lo día. importante, que ya tenemos oportunidad de hacer nuestras actividades ya casi que normal. Nosotros también estábamos en el grupo esta tarde, tú sabes que todos los martes nos reunimos y estábamos en el Suri Salcedo haciendo ejercicio. Uy, a nosotros jovencitas, porque no nos invitan, nosotros tenemos nada más que presentarnos. Voy a traer mis audífonos mejor. Ok. Un momentico, voy a traer los audífonos. Perfecto. Bueno, ahí vamos subiendo, ya veo 14, comenzamos 8, después 11, ahora 14, ahí va son las 6:30, acá en mi reloj del computador. No sé si este está adelantado o esa es la hora. Un momentico. Anda, si yo estaba en cámara, he podido hacer algo indebido y me... Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, maestra Olga, muy bien. ¿Cómo está usted? Pues bien, gracias a Dios, contenta acá de reunirse uno con gente que no ve muy a menudo y sobre todo por allá desde México. No, igual desde acá. Un gusto enorme, le decía a la maestra Marta que un gusto enorme el que pues tomen en cuenta a México también para este tipo de conversatorios. Muy, muy agradecida desde acá y pues un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias. Sí, gracias a Martica que nos está congregando aquí en este espacio. No, esto es importante. Miren que las personas mayores en el mundo nos estamos haciendo sentir cada vez más, así que hay que seguir, es la senda. Y los que no son mayores, para allá van. Sí, señor. Kevin, Alberto, Andrés, Lupe, Miguel, eso fue directo a la yugular. Ay, hombre.
Sí. Bueno, Lupe, al final de esto o mañana con más calma, tú me dirás en qué horario hablamos con más calma de Claxo 2022 para no mezclar las cosas, ¿oíste? Sí. Pero yo pienso Todo que, eso también tengo pendiente. pero aprovecha ese espacio porque es un gigante, monumental espacio para hacer bulla gerontológica y gerontagógica. Sí, señor. Muchas, muchas gracias. Y va a ser todo un honor y todo un gusto. Aquí para que no sepan que no crean que estamos hablando de nada misterioso ni oculto, la colega, la amiga, ya es de la familia de acá en Colombia. Lupe nos va a hacer el favor al doctor Olguita Juan Mancilla Sepúlveda y a mi persona de leernos en la UNAM de México la diferencia que tenemos, porque ni el doctor Juan ni yo podríamos viajar entre el 7 y el 10. Entonces siempre la vida nos pone angelitos como el que está del otro lado de la pantalla. Qué bien. Sí, exactamente. Entonces, y yo sí pienso que con el ángel y la empatía de Guadalupe, Sí, claro. va a hacer bulla por otro tema que es el de en lo que ella hace ahora en el ISS STE y en AU México. Así que ahí estamos. Claro. Bueno, yo me quedo quietecita, apago un momentico cámara y los organizadores del proyecto, pues que nos avisen cuándo arrancamos. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Estamos esperando unos minutos más que se terminen de conectar algunas de las personas. Ya en este momento pues llevamos 24, pero tenemos un registro de superior a las 50 personas invitadas. Entonces, de pronto para no iniciar y dejar cortada esa parte inicial de quienes están interesados en el tema, les pediría por favor, si son tan amables, una paciencia de 3, 4 minutos más para ver cuántas personas más se pueden unir y ya le damos inicio. Muchísimas gracias a ustedes por la puntualidad, por el interés, como siempre la iniciativa, profe Marta.
Gracias de nuevo por la espera. Vamos con alrededor de 30 personas ya conectadas. Vamos 2 minutos más para ya iniciar el conversatorio. 6:40 de la noche en punto estaremos arrancando. Y muchas gracias a todos por el compás de espera y la paciencia. Martica. Martica. Bueno, son las 6:40. Vamos a dar inicio al conversatorio. Ya con los participantes que tenemos, que están alrededor del 40%. Muy bien. Muy buenas tardes para todos nuevamente, profesora Marta, profesor Guillermo. A las invitadas, muchísimas gracias por el tiempo, por la espera. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí y abrir este espacio de crecimiento para todos los participantes. Mi nombre es Diana Díaz, en representación de la Fundación Bienestar Social Sin Fronteras. Los acompaño en la noche de hoy para darle inicio al cuarto conversatorio de esta serie de conversatorios que hacen parte integral del proceso de fortalecimiento comunidad segura e incluyente. Sin más preámbulos, en representación de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
Desde la Fundación Bienestar Social Sin Fronteras adelantamos acciones que fortalezcan a la comunidad en general y a las instituciones del Estado en temas relacionados con los derechos humanos, las diversidades sexuales, la mujer y la equidad de género. En esta oportunidad, a través de la estrategia Comunidad Segura e Incluyente, se promueve el fortalecimiento institucional y se busca dar acceso de manera oportuna a la atención, promoción y prevención de todos los tipos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género. Para adelantar esta dinámica de crecimiento, se crearon estos encuentros en el marco de la prevención de las violencias, en especial énfasis en la violencia intrafamiliar, desde una visión del ciclo vital, acentuando el grupo etario de las personas mayores, siempre bajo la estructura de construcción colectiva entre los miembros del equipo y un moderador. En esta ocasión les damos la bienvenida al conversatorio Prevenir la violencia intrafamiliar, los actos intergeneracionales, el cual tiene como base la construcción conceptual y práctica en articulación con ciudadanos en general, propendiendo la pertenencia, el aprendizaje, reconocimiento y construcción de su realidad desde la perspectiva social, incluyente, solidaria, económica, de seguridad, cultural, entre otras. Recuerden que el acompañamiento no tiene costo, que su presencia en este espacio multiplica los esfuerzos. Buenas noches para todos y para todas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una jornada más de conversatorio para tejer lazos que transforman a la sociedad. En la noche del día de hoy contamos con unos conferencistas invitados. Participan Miguel Ángel Soto Varela, comunicador social, periodista, director de Dynamics Club, que es un emprendimiento mediante el cual se organizan espacios de educación, entretenimiento y recreación para adultos mayores en Barranquilla. Olga Suárez Landazábal, fisioterapeuta, magíster en investigación y docencia universitaria, líder del grupo de investigación de EDUSAC de la Universidad Metropolitana, con formación en gerontología y pastoral del ancianato docente universitario. María Guadalupe Domínguez Méndez, si lo dije bien, gerontóloga de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, México, coordinadora de AU, diversión para personas mayores, y coordinadora de AU Latin Summit, facilitadora del envejecimiento activo y saludable de IMENA, México. Y como siempre, tenemos a nuestros compañeros quienes hacen parte del equipo del proyecto, la doctora Marta Silva Pertús, el profesor Guillermo Augusto Stade, los compañeros José Barbosa y Kevin Stade. Le iba a poner otra vez el nombre. Les recordamos que este conversatorio es un espacio de reflexión y coaprendizaje alrededor de la vulnerabilidad humana, el valor de comprometernos con el otro, de reconocer la otredad, de fortalecer los lazos y particularmente mantener el cuidado de sí para ayudar en el cuidado del otro. Daremos inicio. Profesora Marta, profesor Guillermo, adelante. Buenas noches, no sé si se está viendo la cámara, creo que ahora sí. Un abrazo fuerte, fuerte en nombre del equipo que lidera la ingeniera Diana Díaz y también del equipo psicosocial de estos conversatorios y talleres entre lazos que dinamizan la labor y la propuesta de tejedores de diversidad. Como son José Andrés Perdomo Rojas, Kevin Stade Mejía, Kevin Stade Garavito y quien les habla. Un saludo muy especial desde Colombia, tierra querida, hacia México lindo y querido, con nuestra invitada Guadalupe. Un saludo muy especial, pleno de admiración y respeto, como se lo suelo decir, a Olga Suárez Landazábal por ser quien es, como es y lo que hace. Y un abrazo cálido a Miguel Ángel Soto Varela,
un simpático chico, empático con las personas mayores, a quien ya hemos visto en acción en el campo para este conversatorio. Yo creo que está claro que vamos a conversar en temas que tienen que ver, miren la imagen, con edades diversas, desde la niñez, la adolescencia, la adultez, hasta dentro de la adultez joven, media, mayor, ¿verdad? Entonces ya se nos pone en la ruta del ciclo vital humano, individual y familiar. De momento esta presentación, y cedo la palabra a el colega Guillermo Estrada Mejía. Guillermo. El micrófono. Sí, hola Martica, ¿cómo estás? Hola, colega, un abrazo. ¿Cómo estamos todos? La idea hoy es un conversatorio que va dirigido alrededor del título, prevenir la violencia como pregunta, porque es una inquietud que hace muchos tiempo tenemos la humanidad sobre cómo prevenir la violencia, pero le agregamos un segundo componente, los actos intergeneracionales. ¿Qué aparece con ese título o esa segunda parte? La violencia en las cuales quedan insertos, ya sea activa o pasivamente, los adultos mayores. ¿Qué nos pueden decir todos estos invitados que trabajan con los adultos mayores, que se han dado a la tarea de plantearse las preguntas, la escucha con esta población etaria, y qué nos podrían aportar desde el saber que los mismos adultos mayores nos van dando sobre cómo prevenir, cómo ayudar, cómo facilitar sentidos de vínculo, de apoyo familiares que sean menos onerosos, menos dañinos. Esa es la idea del trabajo de hoy, Martica. Okay. Entonces, por favor, para la mitad. Muchas gracias. Y lo curioso de este equipo psicosocial que la ingeniera Diana Díaz ha presentado, hay dos personas mayores, ¿verdad? Después de los 60 años, y hay dos personas jóvenes, como José Andrés y como Kevin está en Garavito. No sé en el auditorio, que lleva por 48 personas, si la diversidad de edades en el ciclo vital está así tan heterogénea como se presupone con la imagen. Y entremos sin más preámbulos en el conversatorio. Ha sido bastante en Colombia, no sé, en México, el trabajo desde las políticas públicas, desde las experiencias institucionales, investigativas, docentes, de extensión, de proyección social, trabajar por prevenir o por evitar o por minimizar o por manejar la violencia intrafamiliar, y entre estas la violencia de padres con hijos, la violencia frente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y hay entidades que trabajan para abordar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, está puesto el énfasis, como ya se dijo, en los actos intergeneracionales, unas generaciones con otras, mayores con menores, menores con mayores. La primera pregunta para los tres, según las experiencias de campo, ¿verdad? Según las experiencias del trabajo de cada uno y de cada una, es cómo se está viendo que las generaciones menores o más jóvenes están interactuando con las generaciones de personas mayores, y si ustedes están apreciando que hay lo que hoy se denomina la violencia filio-parental de los hijos y los nietos hacia los padres y los abuelos y bisabuelos que en ocasiones hay en los hogares. Esa es la primera pregunta. Creo que le cedemos a la invitada internacional, María Guadalupe, seguimos con Olga y después con Miguel, y en la segunda ronda comienza Miguel y seguimos con las damas para equilibrar aquello de que primero las damas, porque también pueden ser primero los caballeros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto de estar aquí con ustedes. En esta parte, o desde la perspectiva de
el trato y de cómo es vista una generación antes que, por ejemplo, las actuales, actualmente los millennials, los centennials, la generación Z, etcétera, etcétera, que se están autonombrando o se están nombrando desde esta perspectiva social o psicosocial, se ve en la parte, o es muy llamativa, la parte en el trato, por ejemplo, hacia las personas mayores. Los niños y jóvenes ya no tienen la misma, acá en México, ya no se tiene la misma atención y el respeto hacia las personas mayores. Si bien podemos recordar acá en México, desconozco un poco de Colombia, acá en México antes era como la persona mayor, la persona con mayor autoridad en toda la sociedad. O sea, la persona mayor era la que imponía, sea hombre o sea mujer. Y la forma de dirigirse hacia estas personas era con un lenguaje propio, usted. Entonces, esto ya se perdió totalmente. Incluso se ha visto un acelerado crecimiento de violencia, no solo física, sino psicológica, económica, en esta parte hacia las personas mayores. Ya no son ya no se ven jerarquizadas, ya no se ven desde el núcleo familiar. Perdón, Isabel Reales, te pedimos el favor si puedes silenciar el micrófono porque hay una interferencia con la doctora y está desde México. Isabel Reales, gracias. Bueno, María Guadalupe. No se preocupe. Se ve desde esta perspectiva familiar a la persona mayor ya incluso como un bulto, ¿no? Se escucha muy crudo o el término se escucha muy fuerte, pero acá en la sociedad mexicana, lamentablemente, no puedo decir, o no digo que en todos, pero ya en su gran mayoría la persona mayor es vista como un estorbo. Ya es vista como, no como esa parte de historia de vida, sino como un estorbo, como a ver cuál se muere primero, si papá o mamá, para ver quién se queda con toda esta parte. Entonces, pues para iniciar desde esta perspectiva, compartirles esta experiencia en la atención que yo he tenido con personas mayores, con grupos de personas mayores. Actualmente estoy a cargo de un grupo de 36 personas mayores, hombres y mujeres, y de esas 36, el 90% sufre algún tipo de violencia. Eso sí, se los puedo asegurar, y esto basado en qué, en diferentes pruebas, en observación de campo, en las historias de vida que incluso ellos manifiestan, que ellos conversan, se observa algún tipo de violencia. Y lo más llamativo de esto es que es dentro del núcleo familiar. Es donde más se observa esta parte. Muchas gracias a la gerontóloga Lupe Domínguez Méndez por lo que nos ha compartido y cómo es o ver la experiencia Olga en el caso colombiano desde la labor investigativa o como fisioterapeuta o con tu formación en gerontología. Ahora sí. Bueno. Estaba diciendo que son bien llamativas las estadísticas que aparecen sobre violencia para adultos mayores. Las que plantea la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que 1 de cada 6 personas adultas mayores es maltratada. Y el maltrato aumenta más en los centros geriátricos. De 3 trabajadores, de 3 cuidadores en centros geriátricos, 2 dicen que han maltratado a las personas mayores. Y sobre esto poco hay investigaciones. Poco se habla del maltrato que se vive dentro de los centros geriátricos, donde ellos realmente están pues, desprotegidos de cierta manera, porque no tienen a quién recurrir. Y a veces se quedan callados porque
si demandan o si dicen, pues van a recibir de pronto más maltrato. Esto es bien llamativo. En cuanto a la parte, a la juventud, de cómo ve la vejez, pues la experiencia que yo he visto en mis clases, por ejemplo, cuando les planteo cómo se visionan de adultos mayores, ni se lo imaginan, hay unas que ni siquiera lo quieren plantear. Es decir, ¿cómo quiere ser usted de viejo? ¿Cómo quiere ver su vejez? ¿Qué quiere hacer? Y hay unas que dicen, no quiero hablar de eso, no quiero ni imaginarme que es llegar a la vejez. Entonces, cuando les pongo eso, y lógicamente se imaginan pues muy funcionales, muy saludables, viajando con dinero, o sea, todo positivo. Yo, pues, eso es perfecto, pero para eso hay que trabajar, para llegar a ese proyecto de vida que usted quiere, pues lógicamente eso es muy bueno, imaginarse de esa forma positiva, y eso es lo que queremos, ¿no? Que precisamente los adultos mayores lleguen con la mayor salud posible, y nadie quiere llegar a la vejez con discapacidad, que es lo que se está viendo ahora mismo, que la gran mayoría de las personas llegan con algún grado de discapacidad, porque nunca tuvieron un proyecto de vida o nunca se visionaron en la vejez. Entonces, si yo no me visiono en la vejez, pues lógicamente estoy mirando como que eso no me compete, eso no es conmigo, eso son allá, los otros son los que están envejeciendo, yo no. El problema es allá de ellos. Y resulta que envejecer es propio del ser humano. Yo pienso que este es un punto clave para entender entonces qué es envejecer, y yo creo que ahí está la clave en uno de los puntos que plantearía como cómo prevenir esa violencia. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Guadalupe, de que los jóvenes maltratan a los adultos mayores. Cuando yo les planteo, digamos, la parte de la tecnología, solo el hecho de manejar un celular, cuando los papás le preguntan a sus hijos, o el abuelito o la abuelita, cómo manejar el celular, ellos no les saben explicar. Y explican a las carreras, y no aprendió, y ya quédese así. Entonces yo les digo, ustedes tienen que saber enseñar a un adulto mayor. Entonces, las personas adultas mayores no están acostumbradas a tecnología, y con el solo hecho de manejar un celular, pues ya usted está viendo que tiene que saber explicarlo. Y es bueno que él aprenda a manejar bien un celular. Desde ahí ya se ve como una cierta forma de maltrato. Usted ya no está para eso, usted no aprenda, usted ya no me entendió, que es así, me voy y chao, ¿ya? Entonces, sí, ahí hay maltrato por parte y desconocimiento de entender cómo es ser mayor en esta sociedad. Martita no tiene el... Ahora me tocó a mí la virtualidad. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos a nuestro caballero Miguel Soto, a quien tuve la feliz oportunidad de conocer entre carnavales con un grupo, lo mismo el profesor Stadi, con un grupo de personas mayores, con énfasis en mujeres, y también algunos hombres con atuendos carnavaleros. La misma pregunta, y cuéntanos, Miguel, qué haces y cómo ves la relación y la situación de la violencia intrafamiliar entre personas menores y mayores. Listo, bueno, antes que nada decirle muchas gracias a la profe Olga y a Marta por la invitación, y también un gusto conocer a María Guadalupe desde la virtualidad, que me han hablado mucho de ti, y sé que estás en México, un país que pues quiero mucho, porque con el grupo este año, con el favor de Dios, vamos por segunda vez con el grupo hacia allá a México, a llevar a personas que viajen allá. Ya tenemos nuestra segunda excursión. Bueno, yo tengo un grupo de personas mayores que se llama Dynamis Club, lo pueden buscar en las redes sociales, porque aparte que nos hemos dedicado también a hacer videos que se nos han hecho virales, como el de Marta Llega, que es una canción que se puso popular acá en Barranquilla, y diferentes videos que se han vuelto virales, o challenger de esos que hacen en las redes sociales, TikTok, YouTube. Hemos utilizado diferentes medios de comunicación en la pandemia para hacer nuestras actividades y recrearnos.
pero igual la finalidad cuando se creó el grupo era para que el grupo fuera presencial. Y ya, bueno, ya estamos volviendo a la presencialidad. Entonces ahora cuando me hacen la pregunta de la violencia, yo dije, prevenir la violencia intrafamiliar en mi grupo, ¿cómo puedo yo ver esa violencia si yo por lo general veo a la gente de mi grupo feliz? Porque es que en mi grupo yo trato de hacer la gente feliz. Pero obviamente uno conoce y uno habla con ellos y uno sabe cuál es lo que de verdad que les está haciendo falta. Los seres humanos todos en general, desde pequeños, estamos en pro del reconocimiento, de que la otra persona sepa que yo existo. Cuando el bebé nace, enseguida llora para que sentir el calor de su mamá, sentir la compañía. Entonces, la violencia que yo enfoco, y esa está casi en que todas las familias, y el adulto mayor también, es que a veces no tenemos ese reconocimiento. Y por eso a veces está tanta depresión, tanta ansiedad, porque no sabemos que tenemos un familiar que está sufriendo. Porque eso lo omitimos, más que todo esa violencia es por omisión, por dejar a la persona a un lado. Y eso es lo que más o menos yo analicé. Bueno, estas personas se ven aquí felices, se ven contentos, pero después que ellos se van para su casa, que muchos se van a su casa y viven solos. Entonces se quedan pensando, ay, qué chévere la fiesta conmigo, pero ya estamos solos en la casa y ahora qué vamos a hacer. A veces algunos lo llama el hijo una vez a la semana y no por criticar al hijo, como les digo, ni hacer alguna crítica, porque de pronto está ocupado, ni tampoco quiero de pronto fomentar como una controversia, porque no sé cuáles serán las causas por cuales de pronto un hijo o un nieto de pronto no se comunique con su persona mayor de su casa. Entonces, ese reconocimiento siempre lo estamos buscando y aquí en Dynamics Club precisamente ha sido una puerta para que le demos voz a las personas mayores que en toda la sociedad son los que menos tienen voz. Parece mentira, pero es así. Precisamente porque como se van quedando fuera del mundo, en la tecnología, muchos no aprendieron la tecnología, entonces en la pandemia vivieron encerrados y prácticamente el que no está en redes sociales es como si no existiera, porque las redes sociales a mí es la que me permite darme mi existencia, porque en mi casa me siento solo. Imagínense esas personas mayores que pasaron la pandemia encerrados sin nada, sin tener internet y sin su familia en la casa. O sea, yo no sé cómo habrán hecho. De pronto reflexionaron, oraron mucho, vieron televisión, pero ese reconocimiento, el saber de que otra persona está pensando en mí, que otra persona está pendiente de mí, es lo que más se vulnera y es la violencia más grande que hay para las personas mayores. Y esa ha sido de pronto como la fortaleza que hemos tenido como grupo en Dynamics Club, que apuntamos precisamente al reconocimiento. Por eso es que yo estoy constantemente tomándoles fotos. Tú viste en el evento de carnaval, yo toméle fotos porque yo estoy en esa foto. Aquí me están viendo. Los seres humanos tenemos esa costumbre de tratar de dejar huella en el mundo. Y nosotros hemos hecho unos videos en YouTube que han sido uno de La Camisa Rayada, que es una canción famosa aquí que les gusta mucho. Ese video se viralizó también. Entonces, ya ellos están dejando huellas, se están mostrando. Entonces, bueno, yo voy a cortar acá porque la idea es hacer más preguntas de qué podemos hacer para mejorar. Lo que queríamos hablar era, para que todo, cuál era la violencia que veíamos reflejada en las personas mayores con las que estamos trabajando. Y la principal es esa, porque a mí no me llegan casos de que, ay, no, que a mí mi hijo me golpeó, que mi hijo me pegó. Eso no me llega. Pero yo sí me doy cuenta que sufren porque de pronto quieren más comunicación del hijo, de la nieta, de la hija, etcétera. Interesantísimo el enfoque que le está dando un comunicador social, un normalista formado en la educación artística, que a través de Dynamics Club está precisamente trabajando desde ahí con las personas mayores, y acabo de anotarlo y con gafas puestas, violencia por omisión, porque a veces hablamos de la violencia como un proceso activo, ¿sí? Evidenciable en lo físico, evidenciable en las palabras, evidenciable en las actitudes y el manejo emocional, pero aquí estamos con este término que me ha gustado, violencia por omisión. Yo quiero hacer un primer segmento de participación del público, invitar a que del equipo psicosocial, a que en el auditorio, ¿sí? Disculpa interrumpirte, el profesor Guillermo tiene la mano levantada hace un par de minutos. Ah, sí, no la había visto. Perdóname, Guillermo, pero aquí no la había visto. Por eso te interrumpí. Gracias, Diana. Gracias, Martica. Es que quería hacer un apunte alrededor de una cuestión que planteó Miguel, la pregunta sobre, él no sabría decir por qué, pero yo podría lanzar una tesis
una tesis que va del orden de lo intrapsíquico y de lo intersubjetivo, ¿no? Tratando de utilizar un poco las teorías, en este caso desde el psicoanálisis, para considerar, entender que la violencia es transbiológica, no es de la biología, es algo que va en el vínculo con el otro, o sea, lo intersubjetivo, pero Freud le agregó un elemento que llamó el narcisismo de la pequeña diferencia. ¿Qué sucede cuando el otro, el par, el que hace conmigo la relación de vínculo, puede no cumplir los ideales que yo en algún momento determinado tengo en mí como lo que desearía o esperaría que fuera el todo? O sea, como yo ubico al mundo a partir de lo que sería mi ideal, el que no lo cumpla de alguna forma se postula como un objeto que puede ser sentido como extraño, extranjero, diferente, raro, y puedo yo pensar que podría ser objeto de mi malignidad, si quisiéramos utilizar ese término, que no es que sea tan apropiado ni tan riguroso. Entonces, en ese narcisismo, por ejemplo, lo intergeneracional puede sentir que el adulto mayor, que es el extraño, como decía Olguita, como el que no quiero pensar sobre ese momento, ese tiempo y ese ser que llegó a un estado en la categoría que quisiéramos decirlo biológico, y entonces eso plantea frente a mí una experiencia de cierta frustración intrapsíquica que se coloca en lo intersubjetivo. Es, digamos, una posibilidad para pensarlo desde el mundo interno y cómo el mundo interno se vincula con lo exterior. Eso era lo que quería comentar a partir de lo que decía Miguel y Olga. Gracias, profesor Memo, y gracias a la ingeniera Diana por haberme hecho anotar. No vi las manitos levantadas acá realmente, disculpas. Estaba diciendo que quería poner sobre el tapete la posibilidad de un diálogo corto de unos 5 minutos con el auditorio o con el resto del equipo psicosocial, a usted, ingeniera Diana, también, para lo que ustedes han escuchado hasta el momento de parte de nuestros invitados. ¿Qué les parece? Por ahí, por ejemplo, vi a Yoli Vendriz, que tiene una experiencia preciosa, que está cumpliendo este año 10 años de funcionamiento como esa FICA, la Asociación de Familiares y Cuidadores de Personas con Alzheimer, por ejemplo, que viven en ese sentido. O pues ahí está Idalide, está Isabel, están otras personas que yo veo que están ahí pues abriendo sus micrófonos, de pronto es señal de que quieren compartir algo. ¿Hay alguna pregunta o aporte? Kevin, José Andrés. Diana. Diana, ¿cómo no? Respecto, más bien es como una inquietud respecto a lo que decía María Guadalupe. Acá también se manejaba mucho el tema de la autoridad generada por los adultos mayores, sobre todo las mamás en los hogares, las abuelas, las grandes abuelas eran las que guiaban mucho los hogares, y la tradición en la cocina o en la costura, en múltiples tareas del hogar. Sin embargo, un poco se fue perdiendo eso, pero yo creo que además aquí no existen muchas iniciativas, de pronto como lo que comentaba Miguel Ángel. En realidad, una de las cosas que me llamó más la atención de este espacio de conversatorio propuesto por Martica el día de hoy era precisamente que esta es una iniciativa que no se toca mucho, o sea, es un tema del que no se habla, es un tema que no se, digamos que está dentro de lo que es la violencia, que de pronto no se socializa o no se tiene de pronto la sensibilidad, incluso en los propios hogares, de lo que sucede día a día con los adultos mayores. Entonces, quería resaltar de pronto que eso es lo que pasa, eso es lo que yo veo en la cotidianidad frente al desarrollo de este trabajo tan importante que ustedes describían. Pues no se hace mucho énfasis ni eco, ni se socializa nada alrededor del cuidado del adulto mayor, ¿no? Gracias, ingeniera Diana o Diana.
Si no hay alguien del auditorio que desee intervenir de momento. Martica. ¿Quién? Soy yo, Andrés. Ok, Andrés, te escuchamos, con mucho gusto. Bueno, no, yo quisiera introducir otro elemento que he venido pensando en otros espacios que tiene que ver con que, bueno, hace un momento se venía hablando sobre la violencia que se ejerce de cierto modo de los más jóvenes a los más mayores. Y un poco lo quiero poner de este lado porque la pregunta o la cuestión final tiene que ver con cómo prevenirlo. Y es que me he dado cuenta que al final de los tiempos, pues, en las familias se suele empezar a invertir digamos, ese rol de cuidador del padre con los hijos, de la madre con los hijos. Ya es el hijo quien en un punto empieza a cuidar del papá y esa autoridad, ese rol de autoridad se empieza a invertir. Entonces estaba pensando un poco si era caso que precisamente esa violencia tiene que ver con las formas en las que se dieron las crianzas. Un poco cómo se crió el hijo, asimismo se hace la retribución de ese hijo con su padre cuando le toca cuidarlo. Entonces, no sé, de pronto María Guadalupe, Olga, o tú misma, Martica, y Miguel Ángel, desde lo que ustedes han podido ver, ¿creen que esto tiene algún poco de lucidez o puede ser más bien una idea equivocada? Interesante pregunta y yo le voy a ceder el protagonismo a los tres invitados. Solo un comentario. Has puesto sobre el tapete algo de lo que planteaba también el profesor Memorita y tiene que ver con esos procesos inconscientes donde hay, llamémosle así, desquite en la inversión del ciclo vital de cómo fueron socializados, tratados los niños por los mayores, y cuando estos mayores envejecen, cómo esos niños que crecieron a cuidadores adultos pueda estar, entre otros factores, detentando esas manifestaciones violentas. Entonces, no sé cuál de los tres invitados quiere responder. Tengo una mano levantada. Rosario Montoya tiene la mano levantada. A mí no me salen las manitos levantadas acá. Bueno, a ver. Bueno, sí, yo soy Rosario Montoya de Barranquilla y tengo como bueno, no sé si es una inquietud, pero tengo una postura frente a lo que se viene trabajando. Entonces, puedo estar errada o no. El tema de la violencia intrafamiliar ya no es un tema de lo privado, es un tema de lo público también, ¿no? Y frente al tema de lo público, independientemente de la crianza, de cómo fuimos en la casa, cómo están las condiciones económicas, que a veces también eso obliga a que las actitudes de los hijos de la familia sea grave y violenta contra los ancianos. Siento que hay una responsabilidad estatal frente a una política pública, cierto, que debe velar por el cuidado de los ancianos o de la tercera edad. En este sentido, llamo la atención que no lo podemos relegar al tema de lo privado, del familiar, sino que debe ser debe haber un constante seguimiento por parte de las autoridades, ¿cierto? Porque para eso las hay una política frente a eso. Sin embargo, porque hemos tenido casos de ese tipo, vamos y miramos desde la misma autoridad a las personas de la tercera edad se les trata muy mal. El tema de los auxilios que les dan, el tema de la CPS, el tema de la salud en términos generales, ese es desastroso frente a cómo es la atención del adulto mayor. Yo tengo 63 años y bueno, conozco mis derechos y los defiendo, pero en este tema toca mirar el tema de cómo comenzar a trabajar unas de documentaciones frente a ese maltrato estatal
que convierte de una u otra manera, por omisión o por acción, violaciones a los derechos humanos de las personas de tercera edad. Eso por un lado. Y frente al tema de cómo es el trato de la familia frente a la persona de tercera edad en el núcleo familiar, también está atravesado por los temas de violencia, de diferentes violencias que se han vivido, si estamos hablando de nuestro país, en Colombia, que ha sido tenaz, y hay una serie de, yo no soy psicóloga, pero hay una serie de elementos, de causas que generan que en este tipo de núcleos familiares la violencia sea mucho mayor. Y sobre todo porque se ve al anciano como el que me estorba, el que hay que cuidar y yo tengo que salir a trabajar. Y todo eso va vinculado o está relacionado con políticas públicas que deben comenzar debe comenzar a exigirse frente a la atención de estas personas. Pues yo quiero dejarlo ahí. Lo que quería mirar era una mirada frente al tema de derechos. Muy Gracias. bien, gracias sobre el punto porque aquí lo tengo, derechos, deberes y derechos de las personas mayores, pero sobre todo derechos. Y en ese sentido quisiera devolver la situación, la pregunta, a cómo se da en México esto por parte del Estado, las políticas públicas, la legislación, la normatividad, para cederle a Olga, que sé que maneja esa parte a nivel de Colombia, y lo mismo a Miguel. Entonces, Lupe, tienes la palabra, por favor, a tono con lo que Rosario nos comparte. Muchas gracias. En cuanto a leyes, acá en México existe una institución que es justamente dirigida hacia las personas mayores, que es el Instituto Nacional del Adulto Mayor, INAPAM se llama, o de la persona mayor. Este instituto se encarga justamente de ir creando leyes, iniciativas para mandarlas al Senado de la República Mexicana para, ahora sí, como quien dice, ir respaldando los derechos de las personas mayores. Actualmente estas iniciativas han tenido un crecimiento enorme a nivel nacional. Ahora vámonos a nivel estatal. Acá en México, allá en Colombia, por ejemplo, son departamentos, ¿no? Acá en México son estados. Entonces, uno de los estados más avanzados en cuestión de legislaciones encaminadas al respaldo de las personas mayores es el Estado de México. El Estado de México se encarga también de crear leyes a nivel estado que van a respaldar la integridad y seguridad de las personas mayores. Por mencionar algunas, y ahorita de lo que comentaba, era justamente en salud, ¿no? En salud se da prioridad en el sector público a la persona mayor. Se les da esos espacios donde llega la persona mayor y se le da esa prioridad. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser persona mayor, y la atención debe de ser distinta. Sin embargo, como son leyes, son iniciativas que apenas se van implementando a partir del 2015, estas iniciativas llevan 7 años, ¿no? Hasta la actualidad. Pero del avance que llevan implementándose, la discriminación por edad está muy fuerte. Aunque tenga ese espacio para persona mayor, aún así hay esa discriminación por edad. ¿En qué aspecto? En edadismos, en viejismos, también incluso donde se ve lo que mencionaba la maestra Olga, el maltrato institucional. Donde se ve ese maltrato es muy visible por parte del personal administrativo, personal médico, hablando de instancias de salud. Hablando de instancias públicas o de otros sectores que no son referentes a salud, también hay maltrato. Hay violentación incluso hacia los derechos de las personas mayores. O problema que se ha encontrado, que nos hemos encontrado en esta parte, que a pesar de que se visibiliza
estas violencias, estos maltratos, los gobiernos no hacen nada, no han hecho nada en esta parte. Solo se menciona, existe esto y esto, pero si, por ejemplo, yo gerontóloga estoy observando o detecto un caso de una persona mayor, vamos a poner uno de los casos que tengo, una persona mayor de 78 años de edad, mujer, que vive solo con su hija, que ya tiene un grado de demencia moderado, que ya es semidependiente para ciertas actividades y aparte económicamente solo depende de la ayuda gubernamental que se da actualmente a las personas mayores de manera bimestral, sufre un maltrato o sufre violencia económica. ¿Por qué? Porque su hija le quita todo el dinero de lo que recibe del sector gubernamental. Ella no recibe ningún otro tipo de pensión o no tiene otro ingreso económico más que el apoyo gubernamental bimestral cada 2 meses. Aparte, está sufriendo una violencia física, golpes, jalones. Aparte, la señora no come porque no la dejan estar en la cocina. Hasta que se salga la hija de la cocina, va a comer ella. Está sufriendo violencia, ¿no? Y aparte, es que no entiendes, te estoy diciendo las cosas y no entiendes, ya te lo repetí 20,000 veces, ya me tienes harta. Violencia psicológica. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos nosotros? Es una casa de día donde estamos, una casa de día de una institución pública. ¿Qué se hace en estos casos? Se tiene que dar parte a las autoridades, como bien mencionaba, por parte de INAPAM, y se tiene que dar parte a la institución pública acá que se encarga de la regulación de las leyes. Oh, sorpresa, se da parte, se lleva a la persona mayor a una de las instituciones públicas donde tienen recepción de casas de residencia y vuelve a sufrir maltrato, ¿no? Entonces se repite ese ciclo. Sí. Y es ahí donde se está buscando el manejo y el uso correcto de estas leyes, de estas legislaciones. Ese es como un toque desde la perspectiva de México a nivel nacional y a nivel estatal. Muy bien, gracias, Lupe. No hay ninguna mano levantada, ingeniera, ayúdeme. No. Bueno, Olga. Una, doctora Marta. ¿Cómo? Ninguna. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer esto a dúo. Sé que por la labor investigativa, ya se dijo, Olga es líder del Grupo de Educación, Salud y Rehabilitación y trabaja la línea que tiene que ver con personas mayores, línea investigativa. ¿Qué nos puedes decir frente a esa misma pregunta? Y le voy invitando a Miguel que nos diga desde su experiencia como comunicador social, como educador artístico, qué aprecia en torno a la política pública con personas mayores. Olga. Bueno, hay dos cosas que están ahí como en el aire porque Andrés habló de la familia, entonces yo creo que no perder de vista lo que nos dijo Andrés hace un momento, el modelo de la familia, el trato influía. Entonces voy a hablar primero de la parte de las políticas públicas. Bueno, Colombia, si miramos la política pública de Colombia, al leer la política que hay sobre envejecimiento y vejez en Colombia, la ley está perfecta. Tiene todo lo que debe tener. Entonces, cuando yo la analizo, bueno, si esto se llega a llevar a la realidad, pues lógicamente funcionaría muy bien lo que es el proceso de envejecimiento y la vejez. Porque habla desde el envejecimiento activo, que empieza desde que nacemos, es envejecer en forma positiva, en forma saludable, y lógicamente eso nos llevaría a una vejez también saludable. Y tenemos leyes que hablan sobre la infraestructura física, que es la ley 1315 del 2009, donde nos dice que debe tener un centro geriátrico, aunque le falta ser más específico, pero ahí hay unos lineamientos sobre cómo debe ser un centro geriátrico, por ejemplo,
¿qué debe tener? No, que una casa con habitaciones no es un centro geriátrico, y aquí ya le ponen hogar, y es una casa grande con muchas habitaciones y una terraza, y ya lo llaman hogar geriátrico. Sin embargo, aunque la ley es muy explícita en eso, vemos hogares geriátricos tipo casa grande con habitaciones donde le dan vestido, la comida, cuidado y ya, pero no tienen un equipo realmente, porque la ley también habla de cómo debe ser el equipo interdisciplinario en un centro geriátrico. Aunque está eso, eso no se cumple. No hay unas auditorías reales a esos hogares que no cumplen. Está la ley 1276 del 2009, que habla también de los centros de vida, que son aquellos centros para las personas adultas mayores, CISBEN 1 y 2, o sea, de escasos recursos, en donde le van a dar apoyo de diferente tipo, también de un equipo interdisciplinario. Hay alimentación para ellos, hay un equipo que los va a capacitar en muchas cosas, hay eventos digamos, que los va a mantener ocupados, o sea, que van de sus casas a estos sitios, y ellos van a tener ese tipo de atención. Eso lo hay aquí también en Colombia. Sin embargo, pues funcionan a medias, no tienen todo el equipo, de pronto se le dan algo de comer, pero si tiene un profesional, no tiene el otro, pero está planteada la ley para los centros de vida. Entonces, sí hay un marco jurídico, está también que Colombia ya se unió a la parte de los derechos humanos, todo eso del respeto por los derechos humanos de los adultos mayores, pero en la realidad falta mucho. En cuanto a que los adultos mayores tengan preferencia, digamos, en la prestación de algunos servicios, sí se da. Si yo llego al banco, entonces el banco tiene, digamos, la parte preferencial para atender entonces al adulto mayor primero, o si llega uno al centro de salud, a la EPS, o a una IPS, una institución de salud, también hay el trato preferencial. En un centro, en un supermercado, también ve uno la fila preferencial para adultos mayores o personas con discapacidad. Eso sí se ve ya de alguna manera dentro de nosotros. Y sin embargo, fíjense que he escuchado que hay personas que son adultas mayores y no quieren decir que son adultas mayores y no quieren el trato preferencial. Entonces, fíjense cómo nosotras mismas nos negamos a disfrutar de eso que nos está brindando el Estado o la sociedad, que como que no me metan en ese grupo todavía. Yo no soy de ese grupo todavía. Bueno, eso son cosas que se ven. Eso en cuanto a políticas públicas es lo que yo percibo así a grandes rasgos en Colombia. ¿Y lo de familia para Andrés? Lo de la familia, yo pienso que lo que dice Andrés sí tiene mucho que ver. El modelo de familia en el que la persona se ha levantado influye mucho en el trato que va a dar. O sea, la vida es un reflejo de lo que yo recibí. O sea, si yo recibí buenos tratos, pues voy a dar buenos tratos. De hecho, en una investigación que estamos haciendo que se llama sobre percepción sobre la institucionalización acá en Barranquilla, uno de los aspectos que tiene que ver precisamente en que la persona termine institucionalizada es la disfuncionalidad familiar. Entonces, aquellas familias, aquellas personas desarraigadas de la familia que no tuvieron que ver con hijos, y nos planteaban casos de adultos mayores que llegan allá y no, yo sí tengo hijos. Cuando llaman a los hijos, bueno, aquí está adulto mayor que llegó a este centro y está solito. Ubican a la familia y los hijos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con él porque no tuvo nada que ver con nosotros. Él no fue papá, él no cumplió su función de papá. Y sencillamente no tienen nada que ver. De pronto el que lo asiste es el compañero de trabajo, la vecina, o la última pareja que tuvo, ¿ya? Entonces, la funcionalidad familiar es muy importante para generar ese respeto mutuo entre los integrantes de la familia. Y para precisamente lograr un ambiente en donde se acoja a ese adulto mayor cuando él ya no pueda defenderse, ¿no? Porque el problema está es cuando la persona pierda la independencia, porque un adulto mayor independiente, que pueda hacer su vida por aparte, que pueda tomar decisiones,
pues no es un problema para la sociedad. Es un adulto mayor activo que sabe qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, a dónde quiere ir, que tengo salud para hacer esto, pues es un adulto mayor que tiene la autonomía y la independencia. El problema está con aquel adulto mayor, que es otro problema que tenemos en Colombia, por ejemplo, no tenga la suficiente parte económica. Entonces, la gran mayoría de los adultos mayores en Colombia no tienen pensión. Y esa parte económica influye mucho también para que la familia no lo respete, porque entonces ya no aporta, ya se convierte en una carga. Y si a eso le unimos la pobreza, pues lógicamente más problema para la familia. Doctora Marta. Hay una manito levantada de la colega Nevis, un minutito, una acotación sobre, que no recuerdo el número, la ley contra el maltrato a las personas. Sí, la ley 1850 de 2017, que ni siquiera, no es muy antigua, mejor dicho, no tiene muchos años, y surge precisamente porque las leyes surgen cuando las necesidades lo ameritan. Entonces, cuando se ve ese maltrato, se me olvidó nombrar esa ley precisamente, que es la del maltrato, la tenía pendiente. La ley es muy explícita en el maltrato y ya habla de que ese maltrato, si es detectado, pues puede sufrir cárcel, ¿no? La persona que maltrata habla de una pena de cárcel de hasta 8 años o de multas a aquellas personas que maltraten, y es mayor todavía la pena si se trata de un maltrato de adultos mayores. Bien, gracias, Olga. Nevis, bien concretico para escuchar a nuestro invitado Miguel Soto, por favor. Listo, gracias, doctora Marta. Buenas noches para todas y para todos. Saludarlos y saludarlas de manera muy concreta. Me uno un poco a esta intervención que hace la doctora Olga Suárez frente a la reflexión que tenemos en materia de las violencias intrafamiliares, y en este caso particular, lo que significa los adultos mayores y las violencias que vemos que también sufren. Y yo, dentro de la reflexión que hago, lo veo como la naturalización y la normalización que la sociedad ha venido dando a las violencias contra las mujeres, a las violencias por razones de género, y encontramos entonces que el adulto mayor hace parte también de esa estructura de familia o ese modelo de familia que se encuentra, digamos, estructurado dentro de lo que es el sistema patriarcal. Y aquí me encanta mucho una autora que se llama Pilar Calveiro, y ella nos aborda todo el tema de la relación que hay entre familia y poder. Y entonces vemos cómo el poder que se ejerce en un primer momento del hombre hacia la mujer, pero que luego se transmite de la mujer hacia los hijos, y también se transmite entonces luego de los nietos o de los hijos hacia los nietos, o hacia los padres cuando ya están en una edad adulta, hace parte pues precisamente de la circulación de esa violencia de manera intergeneracional y de manera, digamos, al interior de cada familia. Y en ese sentido creo, y creo que es importante que en esta reflexión podamos pensarnos en el tema de las políticas públicas. Y ya lo señalaba la doctora Olga, la política pública es importante, pues sí, reconocer que hay avance, que tenemos leyes, que allí hay, digamos, unos avances significativos, pero yo particularmente considero que hoy la política pública del Estado se ha venido pensando más en medidas asistencialistas que buscan resolver problemas momentáneos, pero necesitamos avanzar de una política pública que pueda ser sostenida y que pueda realmente evidenciar el continuum de las violencias que se viven al interior de las familias y que hace parte de la misma violencia que también vivimos como sociedad. Es decir, hablamos de violencias estructurales y que en ese sentido las políticas y los programas deben estar orientados a atacar de raíz esos problemas que tenemos allí. Era solo eso, un poco la intervención que quiero plantear en este momento. Gracias nuevamente, doctora Marta. No te preocupes, y no era solo eso. Has tocado unos puntos realmente importantes y necesarios de ver en esta conversación. A nuestro invitado Miguel,
¿qué tendrías que compartirnos respecto a esto? Bueno, agregarle, bueno, a Olga, bueno, Olga dijo una explicación muy completa de lo que se está ocurriendo aquí en Colombia. La ley es perfecta, pero de verdad se está aplicando. Muchas veces no lo sabemos porque no estamos en las casas de las personas mayores. A veces lo sospechamos, a veces sí nos lo dicen, pero sí hace falta todavía que esas leyes se cumplan. Como todas las leyes están escritas, pero que se cumplan, ya eso es algo que no se sabe. Y cuando hay un atentado contra una persona mayor, enseguida hay que ir a la comisaría de familia y hacer todo el proceso. Pero acá en Barranquilla tenemos una entidad que se llama COSCRAN, es un comité que se llama COSCRAN. Ese comité, gracias a ese comité conocí a Olga, comité de COSCRAN, comité organizador de servicios sociales, culturales y recreativos para personas mayores, en donde la alcaldía, la gobernación, las cajas de compensación, las universidades, los grupos independientes como el mío, las fundaciones, todos los que trabajan por el adulto mayor, siempre estamos tocando estos temas y hacemos estos debates y organizamos eventos para personas mayores. Referente a lo de las leyes y todo el trabajo que hacen las entidades y que yo veo de mi postura, bueno, en parte se cumplen algunas de las leyes del asistencialismo, como estaban diciendo Nevis, que se le da el subsidio, se les da la comida, se les da el almuerzo, pero de verdad se les está llenando el alma, se está llenando el espíritu, se está llenando la psiquis, como lo quieran llamar, a la parte interna de la persona. De verdad se les está llenando, se está empoderando a las personas mayores o solamente DEMIC, porque es que ese también es el problema, que eso aparte de que no es ley, no se está de pronto haciendo algo de que las personas mayores se empoderen, sino los queremos tener como precisamente unos mendigos o alguien que tiene que recibir ayuda. Y es verdad, la ayuda es necesaria, pero la ayuda tiene que estar enfocada a que ellos sigan empoderados en las cosas que ellos realizan. Yo hice una especialización en desarrollo social y ahí nos enseñan precisamente que la comunidad debe empoderarse. O sea, la comunicación debe darle a la persona mayor que se empodere, y empoderarse es que ellos sean partícipes de las cosas que ellos quieren. A ellos les dicen, por lo menos, usted va a dar esta clase, va a tener una rumbaterapia, tal. Le preguntaron antes si ellos querían la rumbaterapia o ellos pueden ser los profesores de esa rumbaterapia. O sea, que ellos participen para que generen el reconocimiento que estaba hablando ahorita. Eso lo debería de pronto incluir de pronto las leyes o fomentarlo más. En tal caso no esté, porque me gustaría que se viera más, que no solamente sea que, bueno, ya nos dieron las meriendas a las personas mayores y ya. Pero ¿dónde está la participación, la actuación? Que ellos tengan escenarios en la parte cultural. Aquí en el Carnaval de Barranquilla las comparsas de adultos mayores son como 6 y están como que con unos vestidos así normales, o sea, no es algo que y pasan en días que de pronto casi nadie los ve o pasan corriendo. En las redes sociales, ustedes nunca han visto una novela que los protagonistas sean 2 personas mayores. Actualmente, bueno, tenemos nuestros 2 aspirantes a la presidencia que son personas mayores, los 2 son personas mayores. Entonces ya en esa parte sí se están empoderando y ellos vienen trabajando desde antes. Pero también es muy importante el trabajo que hacemos de la vida, y me voy ahora con lo que estaba diciendo Andrés, que también dijo Olga, que todo lo que nosotros hacemos en la vida va a repercute en nuestra edad mayor. Y si nosotros fuimos personas que no planteamos nuestra vejez y no la pensamos desde antes, posiblemente vamos a tener problemas, y ahí es donde se ve pronto personas que no se alcanzaron a pensionar, que no alcanzaron de pronto a tener buena convivencia con sus hijos y entonces ya están sufriendo el abandono. Sin embargo, también hago un paréntesis, hay hijos que uno no sabe cómo le van a salir, como dicen las propias abuelas. Ellas dicen o las propias señoras mayores, ellas dicen que ellas los criaron bien, pero no saben qué pasó porque su hijo se fue o porque su hijo no la llama. Ella dice que todo lo hizo bien, que ella fue una excelente madre. Entonces a veces no sabemos quién tiene la culpa, pero entonces ahí sí viene la responsabilidad que decía, el empoderamiento. Lo que tenemos que hacer. Miguel, gracias. Antes de darle a Idalí Serrano la palabra, recordarles que hay un link en el chat que diligenciar una encuesta que a la vez va a permitir que el proyecto les haga llegar automáticamente la certificación como asistente o como ponente en este conversatorio. Antes de darte la palabra, Idalí, quería decirle algo a Miguel, y es lo que estás planteando con respecto a lo último, que se cose con lo que Andrés y Olga y la misma Lupe tocaron, y es que
la familia no solo son papá, mamá e hijos, y el ciclo vital va a depender del tipo de familia y va a depender de la ampliación de la red de apoyo familiar. Y es cómo surge, porque se ve en la clínica, en la labor de atención de casos, cómo un hijo o una hija muy bien, digamos, como lo dijiste, educado, criado, solidario, no sabemos con quién se va a unir, no sabemos qué papel va a jugar esa pareja, hombre, esa pareja, mujer, en el criterio de cómo abordar, cómo ver, cómo tratar a los padres de su compañero o su compañera. Y eso sale a relucir porque muchas veces frases como desde cuando se casó con él cambió, ella cambió. Entonces son cosas que no estoy diciéndola desde la teoría, sino que se las estoy diciendo desde lo que se plantea en las sesiones terapéuticas con familias donde hay personas mayores, para que tengamos eso en cuenta. Muy bien, gracias Miguel. Y Dalides, por favor. Mática, y disculpa, qué pena interrumpir. Es necesario tener que hacer esta pausa para recordarles, por favor, que diligencien la encuesta, que es importante, no por la información de la encuesta, sino por el registro de su participación. Y que además este espacio pues, lo brinda la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Los certificados van a ser otorgados por el jefe de la Oficina para la Seguridad. Por eso es importante que ustedes, por favor, diligencien el cuestionario que se les acaba de compartir al chat. Muchísimas gracias y disculpen la interrupción. No es interrupción. Amplió la información ya. Muchas gracias. Entonces, Idalides, por favor. Buenas tardes para el grupo, ¿cómo están? Mis saludos. ¿De qué nos sirve a nosotros como seres humanos, como apoyos a los de la tercera edad, si cuando uno necesita un apoyo de la defensa civil, de la policía, de algo, nunca llegan, siempre llegan atrasados, nunca llegan? Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo se revuelve, entonces comienzan a hablar sobre las leyes, sobre la no sé qué, y eso no es, sino es tener apoyo en el momento que uno los necesita. Muy bien. Yo creo que por acá hay muchos ancianos que pasan a los comedores, que no se pueden caminar solo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que estar, por lo tanto, yo si veo un abuelito, yo cojo y lo llevo hasta la parte donde está, pero de regreso corren muchos peligros. Están distantes los centros donde les dan la alimentación, están distantes. Va uno a un hospital y encuentra esos abuelitos ahí. No es justo. Si la ley existe, tiene que existir para ellos más que todo, los niños, los ancianos, los animales, como seres humanos y como animales, tenemos que brindarle más apoyo. Mire, yo una vez fui a Ético de la 14 con Murillo. En esa farmacia no había un baño. Un señor como de 75 años y un bastón. De ahí de Ético hasta la 9 PS Murillo, está lejos. ¿Qué le pasó? El señor se orinó. Yo me llené de rabia, hice un memo, lo pasé y a los 15, 20 días me llamaron que la queja la habían atendido, que le pusieron un baño. Pero ¿qué pasa? Una sola golondrina no hace lluvia. Bueno, yo creo que estás haciendo una petición pública, privada, social, familiar, frente a algo que nos compete a todos como miembros de una sociedad, de una cultura, ¿verdad? Entonces, gracias, Idalides. No veo ninguna otra mano levantada. Yo quería aprovechar lo que se ha dicho por parte de los invitados y implícitamente por algunas intervenciones, si es qué emprendimientos, qué innovación a proyectos existentes se están dando en México, en Colombia, en el Atlántico, en Barranquilla, que permitan mitigar o manejar esas manifestaciones de violencia intergeneracional, intersubjetiva, social, comunitaria, pública y privada. ¿Qué se está haciendo? Entonces, yo prometí que la segunda ronda, y esta es la tercera, comenzaría con el caballero
Miguel Ángel Soto. Miguel, ya está hecho el puente con Lupe para cuando vayas a México se encuentren, ¿ah? Muy bien. Bueno, listo. Te Sí, escuchamos. vamos a encontrar allá en México. Nosotros vamos con el grupo. Hasta ahora se han inscrito 15 personas. La idea es llegar a 20, que hayan 20 y que podamos hacer una reunión allá. Bueno, vamos para Ciudad de México. Ella está en Ciudad de México. Coméntale, por favor, Lupe, la respuesta a la pregunta de Miguel. En Ciudad de México, ¿es a donde van a llegar? Sí, y en Cancún también. Y también en una noche yo me en voy a Tasco. Cancún con ustedes, me sacrifico sin problema, ¿no es cierto? Yo actualmente vivo en el Estado de México, en el municipio de Ocoyoacac, pero ya queda a 20 minutos de la Ciudad de México, ya es muy cercano de la Ciudad de México. Entonces, pues nos coordinamos y con todo el gusto del mundo. Sí, ahí pasamos, me pasan el contacto ahora. Bueno, estábamos hablando de los emprendimientos y quería también agregar algo que estaba escuchando ahora precisamente con la señora que entró hablando sobre lo del señor que se orinó. Sí. Hay las ciudades amigables con las personas mayores, eso también debe ser un derecho y también la omisión del mismo ya sería una violencia también. ¿Cómo es posible que una persona tenga que aguantar tanto para ir al baño? Y no solamente una persona mayor, los jóvenes y cualquier persona que necesita un baño no lo encuentra. En Barranquilla los desniveles de los pisos de entre casa y casa también es dificultad para las personas mayores. Ese también es como otra forma de violencia que de pronto, de omisión que hacen las entidades que están responsables precisamente de la infraestructura, tanto de las casas, de lo que son la parte privada y la parte pública, que debemos seguir mejorando, que todo sea más amigable con las personas mayores. Y ahora vamos con la parte de los emprendimientos. Estaba yo hablándoles de la parte del empoderamiento. Esos emprendimientos deben estar muy enfocados a que ellos se sientan partícipes de su propio desarrollo, de su propio proyecto, porque no se pueden ver como que ya estamos mayores y que ya nuestra vida llegó hasta aquí, sino que todavía tenemos muchas cosas para dar y muchas cosas por hacer. Voy a ver si puedo compartir pantalla a mostrarles aquí un poquito de uno de los videos, no mucho para no quitarles el tiempo un poquito dinámico de Marta Llega. Ahora se escuche. Marta Llega, ese es un drama que hicieron por TikTok. Vamos a buscarlo aquí y enseguida comparto pantalla. Ay, Lupe, qué pena, nunca vayas a oír la letra original de ese tema, por favor. No, de pronto ella no le, como de pronto ese, en el contexto de nosotros sí puede parecer vulgar, obviamente porque esa palabra es, pero en otros contextos no. Incluso unos amigos del interior que vinieron acá, incluso un sacerdote de la iglesia con la que trabajamos, la ponían y la cantaban y ellos no sabían en sí. Todo por eso, muchas de las palabras que decimos más que todo es por el contexto y no ven la magnitud las personas que de pronto no hablan el mismo, el mismo acento. Vamos a compartir la pantalla, ya tengo el video puesto. En mi caso, cuando llego a Cartagena, sí me cantan Marta Llega, la original. Bueno, a ver. Compartiendo pantalla. Bien. Martica, y veo que alguien dice sí lo ven. Y Dalí Serrano otra vez. Que hay alguien que dice que Marcos Villacop está intentando ingresar al conversatorio. Hace rato que veo ese le retransmitimos la inquietud a la ingeniera Diana para que le diga a la persona que se encarga de dar el permiso. Gracias, Olga. Bueno, ¿sí ven la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Sí se ve. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? No. Bueno, tengo que desconectarlos. Ajá. Esto lo hicimos en un trabajo del eje cafetero, donde yo les di participación en el video. Espérense. Lupe, el eje cafetero es al interior del país, ¿oíste? Ahora sí se escucha. No. No se escucha. Para que se escuche tiene que darle al momento de compartir pantalla con todo el sonido. Ah, muchas gracias.
Oye, Miguel, están dando una sugerencia. Sí, antes de compartir pantalla, hay que decir compartir sonido. Parece que no se escuchó mucho, no sé. No, no se escuchó. No se escuchó, pero sí por lo menos lo vieron. Ese video Sí, en Instagram, ese video, Coloca el link del video en el chat del Meet y sí. cada uno pues puede verlo. Y también si lo pueden seguir por las redes sociales, @dynamic_club. Ese emprendimiento que estábamos hablando, precisamente lo que se formó fue a través del amor. Yo antes trabajaba para una caja de compensación, allá terminé contrato y me independicé. Al independizarme, pues ya fui como más libre de hacer mis propias cosas, de hacer un video como de este tipo, hacer diferentes actividades que ya fueran libremente, viajes, fiestas, celebraciones, y darle más participación, que ellos por lo menos escojan los lugares donde quieran ir, donde quieran hacer la fiesta. Incluso cuando tenemos una actividad, yo hago una encuesta donde ellos dicen qué se quiere, qué se debe hacer para mejorar, y eso es algo que las entidades deben tener muy en cuenta, especialmente acá con la alcaldía, que estamos hablando de los centros de vida, que deben hacerles encuestas, no solamente para ver la satisfacción que ellos tienen, no solamente, bueno, ya les dimos la merienda ya, sino también qué quieren de comer, hablar con ellos, qué les gustaría mejorar, qué les gustaría aprender, qué les gustaría hacer, y tomarnos el tiempo de hacerle cosas innovadoras y cosas nuevas, o sea, cosas que de verdad dejen huella de esas personas mayores, que todos tenemos esa ganas de reconocimiento, todos, en Sí. general. Y antes que Dalí tiene la mano levantada otra vez, ellos, esa vez que los vimos en el Malecón del Río, un sitio muy bonito acá, Lupe, de Barranquilla, que estaban todas con sus flores, sus blusas, toda su vestimenta, su outfit. Vestido de carnaval. ¿Eso es por cuenta de ellos o es cómo hacen eso? Bueno, eso de carnaval, ya ellos tienen sus pintas carnavaleras, porque no es su primer carnaval. La gente que ya carnavalera ya tiene todos sus años participando y siempre están constantes. Todo lo de Dynamic Club, como esto es un emprendimiento, sí es independiente, y todo, la gran mayoría sale de los bolsillos de las propias personas mayores. Por eso es que de pronto yo, desde mi perspectiva, no puedo ver tanta violencia, porque por lo general las personas mayores mías están bien, entre comillas, por decirlo así. Lo que más veo a veces es que muchos se sienten solos, se sienten abandonados, y ahí es donde yo digo, no importa el estrato social, el mayor violencia que hay para la persona mayor es omitirlos, como si no existieran, como dejarlos solos, y eso no solo pasa con las personas mayores, pasa con todos. Claro. Estamos viviendo, gracias a la tecnología, que es algo a favor, pero también en contra, estamos pasando muchos momentos de soledad. Muchas personas estamos solos, y muchos no están preparados también para estar solos. Muchas personas le entra la ansiedad, la soledad, le entra depresión. También hay que preparar a las personas, educarlas a cómo convivir consigo mismo. Por eso los psicólogos últimamente están preparando mucho con su autoestima. Las personas las preparan de que mejoren su autoestima, del amor propio, porque es con uno es que va a convivir toda la vida. Uno no sabe si la pareja se va, uno no sabe si los hijos se van, uno no sabe cómo va a quedar en su vejez. Ninguno de los que estamos aquí sabe. Obviamente tenemos planes para la vejez, pero no sabemos cómo vamos a llegar. Si Dios lo quiera, una enfermedad, que perdamos la memoria. ¿Quién nos va a cuidar? Si de verdad nuestros hijos, que quisimos tanto y los educamos bien, ellos sí van a responder y nos van a cuidar de la misma forma. Por eso no podemos dejarle toda la responsabilidad a que sean las entidades o que sean los demás, que sean los hijos, que sean los nietos, sino cómo me estoy preparando yo, cómo nos estamos preparando los jóvenes en estos momentos para tener una vejez mayor, y cómo los jóvenes de ahora están preparando los espacios para las personas mayores de más adelante, porque yo también voy a ser una persona mayor y yo diré, no, yo quiero viajar, yo quiero hacer videos como el que estoy haciendo yo ahora mismo para esas personas. Yo también quiero salir en un video de eso, viajar, pasear, así me pinto yo. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Yo te llevo unos añitos, así que no podemos ser tan parejitas, pero ahí nos vamos. ¿Y Dalides está con la mano levantada nuevamente o alguien quiere intervenir? En el mensaje, perdón, Andrés, disculpa. En el chat está la información de Dynamic Club. Acabamos de compartir la página de Instagram, la página de Word, para que puedan ingresar directamente ahí, ver la información. Y además de eso, hay un comentario de la señora Yolanda Bendris, para que por favor lo podamos compartir.
Dice que en su opinión la educación del buen trato con los adultos mayores debe comenzar en casa. Los adultos mayores solo piden amor, amor y amor, compañía y que sean bien tratados. Hacerles ver a los niños y jóvenes que todos llegarán a adultos mayores y lo que se da se recibe. Un adulto mayor es un tesoro de sabiduría y que todos deseamos llegar allá como un privilegio. Con amor juntos podemos. AFICA, Asociación de Familiares y Cuidadores de Personas con Alzheimer. Un aplauso para África, que está cumpliendo su primera década de existencia. Lo supe por la doctora Olga Suárez y me tomé el detalle de querer reconocerles a través de la página del muro público en Facebook, porque es la única red que manejo, no tengo celular, y ahí he visto que bastantes personas se han unido a celebrar esta iniciativa. Muchas gracias a Yolanda Andrés. Andrés era el que iba a hablar, Martita, yo no entendí. Muy bien, cómo no, gracias. Disculpa. Sí, claro, tiene la palabra. Ajá. Andrés, ahí qué pena la interrupción ya. No, bueno, es que iba justamente a leer lo que ya leíste, el comentario de Yolanda. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a Yolanda, a Diana y a Andrés por socializar lo que ella nos dice. Seguimos con la pregunta de... Y Dalides, tú querías decir algo porque vi la mano levantada. Sí, lo que pasa es que... Ay, me salí de aquí, me salí. No, te estamos oyendo perfectamente. Cuidado con lo que vas a decir. ¿Viste? Lo que pasa es que también en muchas farmacias dicen que las cuestiones, los adultos mayores tienen preferencia. Mentira, no tienen preferencia. Los dejan esperando, los dejan ahí al sol y lluvia. Ahí en la farmacia de Mutual Ser, he tenido muchos agarrones ahí porque son ancianos y están a sol y sereno ahí y los dejan, no, porque tienen que esperar el turno, que no, eso no es así. Los adultos mayores hay que darle las oportunidades que los atiendan lo más rápido, las embarazadas, y no lo hacen. Muchas gracias. No lo hacen. Sí, en razón de que el tiempo es hasta las 8, démosle gracias y dale la palabra a la doctora Lupe y a la doctora Olga, a lo que ya nos respondió Miguel. Emprendimiento, innovación como estrategia para prevención de la violencia intrafamiliar con personas mayores. Doctora Lupe. Rápidamente, ya para que el tiempo no nos coma aún más. Justamente el emprendimiento y la innovación es ahorita la llave hacia todo en todos los sectores. ¿Por qué? Porque el emprendimiento lo que genera son fuentes de ingresos, fuentes de empleamiento, pero también fuentes de integración social. ¿Esto a qué refiere? A justamente esa inclusión intergeneracional. Une incluso a las familias, a núcleos familiares para crear algo, para innovar algo. Acá en México se están creando diferentes programas, instituciones, organizaciones e incluso empresas están colaborando en diferentes iniciativas, tanto públicas como privadas, para trabajar en lo que es violencia de género, violencia por edad o discriminación por edad, también violencia contra las personas de la comunidad LGBTI, también el trabajo de violencia dentro del núcleo familiar. ¿De qué manera? Pues con diferentes programas o instancias que crean actividades recreativas, actividades de integración, actividades de incluso que manejan la parte psicocognitiva y emocional desde diferentes aspectos. Por mencionar algunas rápidamente, pues Fundación ABU es una institución de asistencia privada que trabaja en programas para la innovación y en programas de emprendimiento para beneficio de las vejeces, pero también del envejecimiento. O sea, hace que trabaja para crear programas
para diferentes etapas de la vida, no solo para la vejez. Y aparte, en todas se visibiliza y se mete como ese chip de vas a llegar a la etapa de la vejez. ¿De qué manera? Con una vejez activa, una vejez saludable. Recuerda que tenemos la Agenda 2030, recuerda que estamos en la década del envejecimiento saludable y recuerda que tenemos que crear, porque para el 2050 vamos a ser más personas mayores, ¿no? Entonces, todos estos programas llevan este mensaje, aparte de la inclusión, desde qué perspectiva, por ejemplo, en las familias, porque se han trabajado programas con familias en que la persona mayor cómo se ve, ¿no? No todos son abuelos, no todas son abuelas, no todos son viejos, no todas son viejas, ¿por qué decirles viejos, viejas, no? Diferentes términos que acá, por ejemplo, en México también estamos trabajando con el término de que ya no se llame adulto mayor, sino sean personas mayores, que se genere esa inclusión de los dos géneros y inclusión de la diversidad. También se está trabajando con diferentes empresas en crear fuentes de empleo para personas mayores, en crear programas de emprendimiento e innovación exclusivos para personas mayores. Uno de estos programas se está llevando dentro de Fundación ABU, otro se está llevando por empresa como Citibanamex y otro se está llevando desde una institución pública como es ISSSTE. Entonces, se está llevando desde diferentes líneas y estos emprendimientos, estas innovaciones se están buscando que sean visibles para generar una sociedad inclusiva, ¿no? Y que justo disminuir esos rangos de violencia dentro de las familias y se valore el papel de la persona mayor dentro de estos núcleos familiares. Muchísimas gracias. Hemos conocido emisoras manejadas por personas mayores, periódicos, pintura, danza, baile, en todos esos encuentros de los Atin Shumi que ABU promueve. Se está escuchando un micrófono abierto, por favor. Olga, te cedemos la palabra con respecto a lo mismo que se le preguntó a Miguel y a Malupe. Y Dalides, tienes el micrófono abierto, por favor. Bueno, Olguita, cedo la palabra. Bueno, en cuanto a emprendimiento, yo creo que ABU lleva la delantera con todo lo que hemos visto en las convocatorias en las que hemos estado. Pues yo he visto también que hay ideas de emprendimiento, pero falta mucho, primero que todo, porque pues pareciera que los emprendimientos fueran como para aquellas personas que no tienen, digamos, como la parte económica como tan bien desarrollada, ¿no? Entonces los adultos mayores, aquellos que quedaron sin pensión, son los que deben unirse como para, aquí se ve mucho emprendimiento, pero con relación como a las manualidades. Yo creo que eso también tiene su estrato, entonces también. Entonces yo veo mucho emprendimiento, digamos, en ferias en que yo he estado, pero son mucho de manualidades. Y yo creo que hay emprendimientos con más, como de otra índole, por ejemplo, el emprendimiento que tiene que ver con la alimentación especial para adultos mayores. Entonces hay ciertos momentos en donde los adultos mayores necesitan algunos tipos de ayudas para alimentarse, aquellos adultos muy mayores, donde ya tienen problemas para tragar, entonces necesitan ese tipo de alimentación. Hay un emprendimiento que estamos con la idea con Marta, y es la educación para adultos mayores. Entonces, aquí sí, en Colombia, algunas universidades tienen abiertas algunas cátedras, algunos compartir de asignaturas dentro de los mismos pregrados de las universidades a las que los adultos mayores puedan ingresar y hacer esas asignaturas. Lógicamente deben pagar, por eso creo que eso hay como también sus estratos también para los diferentes emprendimientos. Por ejemplo, los adultos mayores en algún momento plantearon la necesidad de un gimnasio especial para ellos, un gimnasio donde vayan adultos mayores. Yo pienso que debe haber también una parte donde compartan también con los jóvenes, ¿no? Porque no se trata aquí como también de aislar todo aquí aparte de los adultos mayores,
separemos todo para adultos mayores, porque tampoco eso es bueno. O sea, allá los jóvenes por un lado y aquí los adultos mayores por otro lado. De pronto un gimnasio que también lo han pedido en algunos momentos, que sí sería ideal para ellos, porque lógicamente los ejercicios para adultos mayores pues son diferentes a lo que hacen los jóvenes, pero podrían tener algunos momentos de compartir. Los grupos de la tercera edad también son emprendimientos, por ejemplo, como el de Miguel, o sea, un grupo de la tercera edad de diferente índole. Aquí por lo menos hay muchos grupos de la tercera edad, pero no veo un grupo de la tercera edad de gente estrato 6, o sea, del más alto estrato. Esos no tienen grupo de la tercera edad y yo creo que lo están pidiendo a gritos. También que haya un grupo de la tercera edad en donde sea de un nivel diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una educación que les permite tener acceso a otro tipo de actividades. Entonces, y si vemos, casi todo está como enfocado más bien al adulto mayor que tiene pocos ingresos, y nos estamos olvidando de una cantidad de adultos mayores que están bien económicamente de pronto, pero están solitos, necesitan recrearse, necesitan unirse con otras personas, compartir, seguir aprendiendo, tener actividades de diferente índole, recreativas y de educación. Y hay otro emprendimiento que tiene que ver con la formación de cuidadores, porque tiene que ver con los adultos mayores. Entonces, ¿cómo esos cuidadores están formados que no se conviertan en maltratadores? Entonces, ¿por qué hay cuidadores que son por accidente? Ahí está la empleada de servicio que se convierte en cuidadora porque es la persona de confianza, pero no tiene ni idea de envejecimiento, pero se convierte en una cuidadora porque es la persona de confianza la que la señora o el señor acepta que esté ahí haciéndole compañía. Entonces, esta es la formación de un diplomado de educación para cuidadores de adultos mayores, sería un emprendimiento que es necesario. Cuidadores tanto formales, porque en los centros geriátricos los cuidadores de pronto son auxiliares de enfermería, pero desconocen mucho de lo que es el envejecimiento y la vejez. Y cuidadores informales. Olga, muchísimas gracias. Antes de cederle a la palabra a la ingeniera Diana para que cierre el conversatorio, yo quiero destacar que miren cómo cuando un fenómeno se aborda interdisciplinariamente, una gerontóloga, una fisioterapeuta, un comunicador social, unos psicólogos, una ingeniera, una socióloga, cómo podemos construir, tejer, ¿verdad? Diversas alternativas para la prevención de la violencia intrafamiliar y sobre todo ese punto último que Olga tocaba sobre no encerrar en las alternativas, en los emprendimientos que previenen la violencia en este aspecto solo con las personas mayores, sino actos intergeneracionales por el aprendizaje que pueden hacer los jóvenes de las personas mayores, pero por lo que pueden hacer también aprendizaje las personas mayores de los jóvenes. Yo estoy muy feliz de que se haya dado este diálogo, que hayan participado 2 o 3 personas. Guadalupe dice, acá en México existe la Universidad de la Experiencia, es pública y exclusiva para personas mayores. Actualmente desde México estamos trabajando en la creación del Centro de Atención a Personas Cuidadoras, el primero en su tipo a nivel nacional. Bueno, fíjate, Colombia y México sintonizados en la ruta. Muchas gracias, un abrazo de persona joven de espíritu y mayor cronológica, y me voy a meter en esos viajes y en esas rutas turísticas que Miguel... Uy, sí, todos le dan ganas de estar en ese grupo de Miguel. Es que ustedes ven el grupo y ven la recocha, ven el desorden que hacen ahí, porque es que precisamente hay que enfocarnos también en la parte recreativa, en lo que les gusta a las personas mayores, no solamente, ay, bueno, vamos a pintar, vamos a esto, sino vamos a hacer fiesta. Ellos todavía tienen ese espíritu joven, obviamente con la música de ellos. Vamos a, Olga dijo bastante emprendimiento en la invitación, que si hay bastantes estudiantes, bastantes jóvenes, piensa en la población mayor. En parte sería una competencia de uno, porque eso es lo que estoy trabajando, pero no importa, eso hay tantas personas mayores en el mundo para que ustedes puedan pensar en que ellos necesitan unos servicios y que ustedes pueden ofrecérselo, pero de corazón, porque si no es de corazón,
Ay, no, es que nada más estoy pensando en la parte económica, ¿no? Porque, como dice Olga, mi grupo tiene personas de estrato más o menos alto, pero muchos son estrato medio, medio bajo, porque la idea también es no solo enriquecer, sino hacer un trabajo a la sociedad de que ellos se puedan ayudar entre ellos. Los que tienen Economía más ayudan. planteada, dice Exacto, aquí la doctora Lupe. la Y economía para el plateada. próximo, Lupe, ya yo había invitado a Miguel para el Latin Summit que hubo recientemente. Entonces te cedo la palabra. 60 segundos. No, pues rápidamente, muchísimas gracias a todos y todas las asistentes. De verdad es un gusto y siempre un honor compartir con ustedes, conocer a Miguel. Miguel, apúntame para los viajes, por favor, apúntame para Cancún. Un gusto acompañarte. Es un gusto también estar con ustedes y pues espero y haya o un poquito, se llenen un poquito de la poca experiencia que llevamos todos aquí, porque al final todavía nos falta mucho, pero estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo con toda la pasión, con todo el cariño, con todo el humanismo y aparte pensando en lo que nos espera en un futuro, ¿no? También. Cómo no, muchísimas gracias. Lida Pérez pregunta cómo se llama el grupo de Miguel. Dynamics Club. Donde se renueva la juventud. Donde se renueva la juventud. Y la ingeniera Diana dijo que ya habían puesto el link en el chat para que puedan conocer más de Dynamic Club. Gracias, un abrazo y le cedo la palabra a la doctora, a la ingeniera Diana Díaz o aparte del equipo psicosocial que desea intervenir. Buenas noches. Doctora Marta Silva, muchísimas gracias, doctora Marta, muy amable por todo. A los invitados, muchísimas gracias. Creo que esta charla ha sido no solamente muy conmovedora frente al aspecto de la vulnerabilidad humana, porque es un punto, pues porque es un estado del ser al que todos vamos a llegar, sino también muy llena de muy buena energía, muy acompañada de muy buena energía de todos estos jóvenes que están volcados hacia la atención de la tercera edad. Entonces, para nosotros es un aire fresco. Muchísimas gracias por los apartes que han comentado aquí, por el espacio, doctora Marta, por la buena energía, por siempre estar pues trayéndonos estos espacios tan interesantes, tan de crecimiento para todos. A pesar de que es un conversatorio que llega o es un espacio que nosotros obtenemos a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, hemos buscado que sea un espacio además donde se aprenda cómo fortalecer los lazos entre los seres, ¿no? Entre las personas, entre los hombres, las mujeres, de todos los grupos etarios, de todas las condiciones sociales para el crecimiento mutuo. Les agradecemos a ustedes, María Guadalupe, por el tiempo, por conectarte, por tu experiencia tan interesante, por tu buena energía y tu hermosa sonrisa que siempre estuvo ahí presente durante toda la sesión. A la señora Olga, muchísimas gracias también por sus buenas experiencias, por comentarnos respecto a todo este trabajo que realiza. A Miguel Ángel, pues súper interesante toda la dedicación que le pone. Me gustaría convocarlo para que pudiéramos tener un espacio más adelante de otros de los talleres que nosotros realizamos. Valdría la pena poderlo incluir dentro de las sesiones presenciales que nosotros hacemos. De repente, Martica, si podemos conectar con él para hacer alguna de las sesiones también con el resto del equipo, porque sería bastante interesante atender este grupo de manera muy especial. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las más de 45 personas que estuvieron todo este tiempo conectados. Sabemos el esfuerzo, pero también sabemos que estamos tejiendo lazos que transformen a la sociedad. Les agradecemos a todos. Espero que hayan diligenciado la encuesta y nuevamente pues un abrazo para todos. Muchas gracias. Y llegaron a ser 53, los conté porque estaba totalmente, llegaron a ser 53 y esperamos que en la medida que se desarrollan estos conversatorios más gente se siga sumando a estas buenas iniciativas. Profesora Marta, por tu generosidad, doctora Marta, por tu generosidad como siempre, muchas gracias. Y al colega Miguel, al colega Andrés, al colega Kevin, que están ahí atentos para los demás conversatorios. Cada día o cada 21 días estamos teniendo estos conversatorios. Y te lo dije, Miguel, México, Colombia, falta que te hermanes con Chile y con España a través de las personas mayores.
Bueno, un beso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias por el espacio. No, a ustedes, Ciro, con mucho gusto, y Dalida, hasta luego. Chaito. Hasta luego. Gracias.